Continuamos con nuestro curso de Fundamentos de Electrónica hablando de los transistores. Sobre estos transistores dividimos las charlas en tres temas: la arquitectura y el proceso físico, los modelos y las aplicaciones. Los primeros dos casos los vimos en los videos anteriores. En esta ocasión nos vamos a concentrar en aplicaciones. No en todas las aplicaciones posibles. Solamente nos vamos a concentrar en aplicaciones de interfaz y en aplicaciones de circuitos lógicos, dentro de estos los principios básicos y los circuitos CMOS. Empecemos con el concepto de interfaz. Vamos a ver cuál es el problema. El problema es que tenemos un circuito que hemos diseñado para controlar o dar servicio a una carga. Y la conexión directa no es posible debido a que los parámetros físicos del circuito y de la carga son incompatibles. Vamos a poner un ejemplo entre muchos que podemos poner. El circuito de control tiene un voltaje de salida máximo de 5 volts en DC y una corriente máxima que puede entregar de 10 miliamperios. Por otra parte, la carga es una carga AC de 110 voltios RMS o 120 si ustedes quieren, y 2 amperios de corriente alterna también. Obviamente, las características del circuito de control y las características de la carga son totalmente incompatibles para hacer posible una conexión directa. La solución consiste en integrar entre el control y la carga un circuito llamado circuito de interfaz, también llamado de interfase, que lo que hace es recibir la señal del circuito de control, es compatible con el circuito de control y entrega el dato necesario a la carga, es compatible también con la carga. Vamos a tener un ejemplo muy sencillo. Vamos a usar un relé y en este caso vamos a usar un relé electromecánico. Un relé es un switch aislado. Es un switch aislado que es controlado de alguna manera, en el caso electromecánico por un campo magnético de una bobina, pero hay relés optoelectrónicos que son controlados por un circuito fotoemisor de luz, y hay otro tipo de relés también de estado sólido que tienen diferentes señales de control. Y el circuito electromecánico que vamos a tomar de ejemplo, esta figura la tomé de este lugar de internet. Esta bobina que tenemos aquí junto con el switch constituyen lo que se llama un relé. Ellos están dentro de una caja. El diodo es un elemento de control que protege a la bobina. Tenemos un switch. Y entonces, al cerrar este switch de la izquierda, esta fuente de 6-12 voltios, depende del relé, crea corriente, y esta corriente va a crear un campo magnético que va a jalar a este contacto. Y al jalarlo va a cerrar el circuito AC de la bomba en este ejemplo. Como se ve, no hay ninguna conexión física directa entre la fuente de 6 o de 12 voltios y el switch que utilizamos para encender la bomba. El diodo que está aquí es un diodo de protección. La corriente va en dirección contraria al diodo, de manera que el diodo normalmente no está conduciendo. Sin embargo, al pasar por la bobina se carga de energía electromagnética que se manifiesta desde el punto de vista circuital como una corriente. Cuando abrimos este switch, esta corriente tiende a descargarse y como no tiene camino, lo que se crea es entonces un arco. Para evitar ese arco se le crea un camino para que entonces se vaya por aquí. Vamos ahora a realizar el circuito anterior usando transistores. Ahí tenemos el circuito y entonces vemos que el switch los hemos sustituido precisamente por el transistor MOSFET. Y el transistor MOSFET está siendo controlado a su vez por un circuito lógico que tiene una
fuente de 5 voltios, se alimenta que de 5 voltios. La salida aquí puede ser 5 o ligeramente menor, ¿verdad? Es el high. Cuando esto se pone high, entonces el transistor se enciende y se enciende prácticamente a nivel de circuito cerrado, y entonces el switch se cierra. Cuando este está low, entonces este switch se abre porque entonces el transistor está en corte. Técnicamente hablando, este diodo Zener se pone para casos de control, evitar que haya saltos cuando haya un cambio. Y entonces esta resistencia es para darle salida a la corriente que vaya de fugas y de otras fuentes. Este es un ejemplo solamente. Hay ejemplos, ¿verdad? El ejemplo, sin embargo, que acabamos de mostrar es uno muy común para controlar cargas fuertes usando circuitos lógicos o circuitos que tienen un bajo nivel de voltaje y de corriente disponible. En estos casos, cuando la corriente y el voltaje son muy altos, se prefiere usar MOSFET de potencia, pero también esto puede dar lugar a que el voltaje de umbral, el VTO, sea demasiado alto y el controlador no tiene una capacidad para activar directamente el MOSFET. En ese caso también se puede utilizar un transistor bipolar como paso intermedio. En vez de los MOSFET también se acostumbra a usar los transistores bipolares, sobre todo cuando las cargas no son muy fuertes. Con este ejemplo de interfaz damos por terminado nuestra incursión al mundo de las aplicaciones de interfaz. Existen muchos ejemplos más disponibles en la literatura y que ustedes pueden estar viendo en otros lados. Vamos a entrar a la otra aplicación que dijimos, a la aplicación de circuitos. Los circuitos lógicos se realizan electrónicamente de varias maneras, sobre todo en circuitos integrados, ya que, como ustedes recordarán de lo que vimos anteriormente, los circuitos lógicos ya los podemos comprar nosotros, conseguir nosotros ya en circuito integrado. Lo que queremos ver es cómo se realizan electrónicamente usando transistores, y en particular la más popular, que es la tecnología CMOS, Control Complementary MOSFET. No es la única tecnología con transistores MOSFET para circuitos integrados, y lo estamos poniendo por dos razones. La primera, utiliza tanto los MOSFET tipo N como los tipo P como switches, y la otra razón es que no consumen potencia cuando están estáticos, y por esa razón es que son muy populares. Solamente consumen en el cambio de estado, y a mayor velocidad, mayor consumo, lo que hace que cuando la frecuencia de aplicación es muy alta, se prefieran otras alternativas a esta tecnología. En la construcción del circuito CMOS podemos trabajar directamente la función, o podemos utilizar las compuertas, que, como ustedes recordarán de lo que vimos en circuitos lógicos, las compuertas NAND y NOR se pueden utilizar para realizar cualquier función lógica equivalente, y por lo tanto esas son las compuertas que vamos a utilizar aquí para dar un ejemplo de los circuitos lógicos con transistores MOSFET en tecnologías. Vamos a recordar algunas situaciones generales y sobre todo que nos interesan porque se manifiestan directamente en la realización de los circuitos que vamos a manejar. Un circuito lógico, ya cuando lo vemos desde el punto de vista física, tiene entradas, una o más entradas, ¿verdad? Que están aquí el voltaje VA y el voltaje VB, que son señales lógicas que normalmente se encuentran entre dos valores porque son señales digitales. Y un circuito de salida, un voltaje de salida, perdón, que es el que nosotros utilizamos para representar la función lógica que queremos realizar. Recuerden entonces las variables independientes lógicas que usamos en el estudio de los circuitos digitales, A, B, etc.
corresponden en este caso a variables independientes de que son voltajes referenciados a tierra. Y lo mismo, el voltaje de salida va a ser un voltaje referenciado a tierra. Estos circuitos, estas fuentes de señales A y B se van a aplicar a las compuertas de los MOSFET, es decir, al gate. Y como estamos usando los transistores como switches, vamos a dar un breve repaso a los conceptos asociados a los switches. Primeramente, un switch normalmente abierto significa que si este switch está controlado por una variable de control, una variable lógica, y esa variable lógica es 0, un valor bajo, entonces el switch está abierto. El símbolo que utilizamos para eso, ¿verdad?, es un switch abierto y la variable la representamos tal cual. Cuando A es igual a 0, el switch está abierto. Cuando A es igual a 1, el switch está cerrado. Un switch normalmente cerrado significa que el switch está cerrado, abierto, perdón, si la variable de control es 1. Lo representamos como un switch cerrado y la variable la ponemos con una barra. Entonces, cuando A vale 0, el switch está cerrado. Decimos que A barra es igual a 1 para hacerlo corresponder al caso abierto. Y A igual a 1, el switch está abierto y eso significa que A barra va a estar cerrado. Las funciones básicas que tenemos nosotros, primeramente en la función de un switch, que sería la identidad. Si lo ponemos aquí, cuando este A vale 0, entonces como no hay corriente, aquí tenemos un voltaje alto. Si A vale 1, el switch está cerrado y entonces tenemos el voltaje aquí es 0. Por lo tanto, el voltaje a la salida va a ser 0 cuando A vale 1 y 1 cuando A vale 0 desde el punto de vista lógico. Por otro lado, si usamos un switch normalmente cerrado y lo ponemos conectado a VDD, cuando A vale 0, tendremos 0 negado 1, el switch está cerrado y entonces estamos conectados aquí al voltaje alto. Cuando A vale 1, el switch se abre y entonces está esto conectado a tierra a través de la resistencia y vale 0. Ahora vamos a hacer nosotros combinar estas dos conexiones usando un switch normalmente cerrado y un switch normalmente abierto, como está aquí, de manera que cuando A vale 0, este switch está cerrado, perdón, este switch está abierto y este switch está cerrado, y aquí tenemos un 1 porque está conectado al voltaje alto. Cuando A vale 1, este switch está cerrado, este switch se abre y entonces la conexión la hacemos a tierra. Así que esta conexión con switches normalmente cerrados y normalmente abiertos corresponde a un invertidor, un NOT. Ahora, si tenemos nosotros dos switches en serie, eso corresponde a la función lógica AB, F igual a AB, y usamos esos dos switches conectados a tierra de esta manera, entonces la función que realizamos es AB negado, el NAND. Basta con que uno de ellos valga 0 para que el switch esté abierto y entonces esto va a estar conectado a VDD. Por lo tanto, si uno de los dos vale 0, tenemos aquí un 1. Si los dos valen 1, entonces esto va a estar conectado a tierra. Para la función negada, usamos la ley de De Morgan y tenemos aquí estos dos switches normalmente cerrados conectados en paralelo. Esos los podemos conectar a VDD como se muestra aquí y entonces ustedes pueden verificar directamente que lo que estamos realizando es el AB negado, que equivale a A negado en paralelo con B negado, A negado más B negado. Nuevamente combinamos esta conexión a tierra y esta conexión a VDD para tener
una complementaria. Fíjense que hacia abajo tenemos la función sin negar. Hacia arriba tenemos el equivalente a la función negada, que es precisamente la que se realiza AB negado. Y esta conexión corresponde entonces a un circuito NAND. Finalmente, si tomamos nosotros los dos switches abiertos en paralelo, tenemos la función A más B, que al conectarlo a tierra nos da origen a la función A más B negado, que es el NOR. Basta con que uno de ellos se cierre para que entonces yo tenga aquí una conexión a tierra. La negada la obtenemos mediante la ley de De Morgan como dos switches en serie normalmente cerrados, y esa conexión la tenemos aquí arriba como A más B negado, ¿verdad? Combinamos nuevamente las dos conexiones y tenemos esta conexión de switches para el equivalente a un NOR. Este fue un breve repaso de lo que habíamos hablado anteriormente cuando estuvimos hablando de los circuitos lógicos con switches. Y ahora lo vamos a aplicar aquí. Pero a ver cómo trabajan los MOSFET. Fíjense bien que por operación física el potencial del drain, del drenaje, va a ser mayor que el potencial del source, y este puede ser 0. El circuito está entre VDD y ground. Este puede ser 0. Si ground, si la compuerta G, la conectamos a ground, ¿verdad? Entonces vamos a tener que VGS va a ser o 0 o algo, pero que va a ser menor que el voltaje de umbral, y por lo tanto, al ser voltaje de umbral 0, tenemos aquí nosotros un transistor en corte y el transistor está abierto, es un switch abierto. Si lo conectamos, lo vamos aumentando hasta que llega a VDD, va a llegar un momento en que va a ser suficientemente grande para ponerlo como si fuera prácticamente un switch cerrado, como dijimos anteriormente. Y entonces vemos que el transistor MOSFET tipo N se comporta como un switch normalmente abierto cuando lo manejamos entre los dos extremos de corte y la lineal, pero con valor GS bastante grande. En cuanto al MOSFET tipo P, vean ustedes, ahora la fuente source va a ser de un potencial mayor que el drain, y source puede estar conectado inclusive directamente a VDD. Por lo tanto, si VGS va a ser 0, si el voltaje, el potencial en G lo ponemos a 0, entonces vamos a tener un valor que es justamente VGS va a ser igual a VDD, y por lo tanto el valor absoluto de VGS va a ser mayor que el voltaje de umbral, y por lo tanto vamos a tener un switch cerrado. Si por el contrario ponemos VG alto, grande, suficiente, inclusive llegando a VDD, entonces vamos a tener que el voltaje VGS va a ser menor que el voltaje de umbral, y el switch y el transistor está en corte. Por lo tanto, el MOSFET tipo P se comporta como un switch normalmente cerrado, ya que cuando VG es grande, alto, tenemos el switch abierto, y cuando VG es bajo, a 0, tenemos el switch cerrado. Con esto ya podemos nosotros pasar a la realización con transistores de nuestros circuitos. Tenemos aquí el transistor, la combinación de circuitos de switches que nos hace al negación. Sustituimos el transistor con el transistor P al normalmente cerrado, y con el transistor N al normalmente abierto, y ambos están siendo controlados por el mismo voltaje A de entrada. Este circuito que tenemos aquí a la derecha es la realización CMOS de un NOT. Para el NAND, ¿verdad? Tenemos aquí el circuito original. Hacemos lo mismo nuevamente, los transistores cerrados por los switches cerrados por transistores tipo P, los abiertos por transistores tipo N, y obtenemos entonces esta combinación.
Vean ustedes, los tipo P están en paralelo, igual que estos dos. Los tipo N están en serie, igual que estos dos. Y por lo tanto tenemos ahí nuestra conexión que nos da la función NAND. Finalmente, para la función NOR, tenemos aquí el circuito con switches y hacemos lo mismo de nuevo. Los normalmente cerrados por transistores tipo P, los normalmente abiertos por transistores tipo N. En paralelo, en serie los P, en serie los normalmente cerrados. Vamos a poner como ejemplo la función A negada B más C. Como les dije anteriormente, esta función se podría realizar directamente en CMOS, sin embargo aquí lo vamos a hacer la equivalente en funciones NAND. Para eso convertimos primero la función A negada B más C a su equivalente NAND, que sería A negada B negado, o sea, ahí tenemos un NAND, por C negado y tenemos el otro NAND. En términos de bloques tenemos este dibujo que ustedes pueden verificar corresponde a la función de la derecha. Traduciendo este dibujo a este modelo de bloques a su versión transistorizada, tenemos este circuito de la derecha que, como vemos, es bastante más complejo de lo que se ve en el modelo de bloques. Aquí tenemos pues una ventaja del modelo de bloques, ya que podemos hacer una relación 1 a 1 con la realización en transistores, y sin embargo nos es más fácil trabajar los bloques. Vamos a identificar estos bloques. Primeramente tenemos los dos invertidores de la izquierda realizados con estos 4 transistores. El siguiente grupo viene siendo el NAND con estos otros 4 transistores, y finalmente tenemos el NAND de la salida con los últimos transistores. De esta manera, con estos 12 transistores realizamos el circuito lógico de los bloques mostrados a la izquierda, y como vemos, el modelado de bloques es mucho más simple que el modelado de transistores. En resumen, en este video hemos presentado dos tipos de aplicación del transistor MOSFET que hemos utilizado como switches. Uno para interfaz, que es de mucho interés para aplicaciones prácticas en mecánica y en muchas otras circunstancias. Y el uso de los transistores para circuitos lógicos se introdujo solamente en la modalidad CMOS, y en particular usando las compuertas NAND, NOR y de negación NOT. Por supuesto, el campo de aplicación es mucho más amplio que el que aquí presentamos, pero eso lo dejamos para un curso más avanzado.